Que el Señor le bendiga, hermanos, en esta tarde. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. En esta tarde, una vez más, quiero compartir con ustedes esta palabra del Señor. Antes de eso, quisiera hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te damos gracias por tu grande amor, por tu gran misericordia. Gracias por tu compasión. Te doy gracias, Señor, por el sol de hoy, por el aire de hoy. Gracias por tu bondad. Ahora, Señor, yo voy a administrar tu palabra, tu poder, Señor. Te pido, Señor, que ministres al corazón de tu pueblo, que hables al corazón de tu pueblo, Señor. Que fortalezca, Señor. Te pido, Señor, que ministres, Señor, a tu pueblo. Señor, ministra a cada corazón, Señor. Fortalece, Señor. Que los hermanos, Señor, se fortalezcan en tu palabra, Señor. Que aprendan, Señor. Y que, Señor, puedan, Señor, cada día crecer más en ti, Jesús. Te lo amo, Señor. Amén. Bueno, que el Señor le bendiga, hermanos. Por el Señor en esta tarde. Quiero compartir con ustedes una vez más la bendita, sagrada palabra del Señor. El título del mensaje de hoy es Viviendo en el Espíritu. Los mensajes anteriores yo había recalcado la importancia de lo que es el andar en el Espíritu, el llenar tu vida con aceite, la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo. Había hablado sobre el mensaje de las 10 vírgenes, ¿no? Que las 5 vírgenes sensatas llenaron su vasija de aceite. Así que esas fueron las que estaban llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es importante en nuestra vida. Es el que nos aconseja, nos guía, nos fortalece. El Espíritu Santo de Dios es importante. Es importante siempre tener la llenura del Espíritu, siempre buscar esa comunión con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Así que el Espíritu Santo te ayuda a vivir una vida santa. Él viene a tu vida, mora en ti y te ayuda a vivir una vida santa. Y es el que está preparando a la iglesia para el día del rapto. Ahora, en los mensajes anteriores yo hice hincapié sobre la situación por la cual pasaría la iglesia que se va a quedar. Sabemos que hay un porcentaje de iglesia que se va a quedar, ¿no? 50%, de acuerdo a de acuerdo a la parábola de las 10 vírgenes. Pero hay otro 50% que se va a ir. Entonces, ahora, eso va a ser ya cuando sea el rapto. Pero en estos momentos está el 100% de la iglesia. Y en este momento es el momento en el cual la iglesia tiene que alinearse con lo que Dios quiere, guiarse ya por el Espíritu, ¿no? Y buscar las cosas de Dios. Aún no ha sido el rapto, pero el rapto puede ser de un momento a otro, puede ser en cualquier momento. Bueno, pues yo digo que él podría venir en cualquier momento. Por lo tanto, el cristiano tiene que estar preparado siempre, como que si el rapto fuera mañana. El cristiano tiene que estar preparado. Aunque el rapto venga tal vez en 10, 30, 40, 50, pero el cristiano tiene que pensar que el rapto puede ser mañana. Por lo tanto, él tiene que estar viviendo una vida recta y correcta delante de Dios. Entonces, claro, tiene que
Él tiene que vivir su vida normal, trabajar, estudiar, tener negocios, hacer su vida, ¿no? De vivir una vida santa, pero eh, digamos que hacer lo que se hace, trabajar, estudiar, manejar negocios, traer los proyectos que tengan, ¿no? Siempre dentro de la cobertura de Cristo, la cobertura de Dios, no la cobertura del mundo, el sistema, bajo la cobertura de Dios, a pesar que todo lo que hace, lo hace para Dios. Es decir, tener siempre en cuenta a Dios. Recuérdense que nosotros tenemos la vida eterna a través de Cristo. Dice la palabra que los justos tendrán la tierra por heredad, ¿no? Pero el ser humano por esta vida, el ser humano por esta vida va transitando, ¿va? Está transitando. El que no tiene a Cristo y no tomó la decisión todavía de seguir a Cristo, está bajo condenación. Y su lugar hasta que se arrepiente, busque Cristo, para mientras su lugar y su hogar final va a ser el infierno y el agua de fuego. Y eso es lo que está debajo de la tierra. Y créanme que el infierno no es un lugar pequeño, es un lugar inmenso. Es un lugar inmenso. Hay billones de personas. Aquí hay billones de todo lo que se han ido ahí. ¿Ah? Y lo que el hombre ha logrado detectar o estudiar de lo que es la parte de abajo de la tierra es solamente creo que ni menos de 1% de lo que hay realmente abajo. Que sí que lo que hay abajo es inmenso. El infierno es un lugar inmenso, ¿va? Entonces hay muchas personas que se están yendo ahí en este momento y que se han ido. Así que billones de personas. Es el lugar de condenación, ¿va? El que no cree en Cristo ya está condenado. Así que los que no creen en Cristo, ese es el lugar al que van a ir, a menos que se arrepienten y busquen a Cristo. Pero el que cree en Cristo ya no está bajo condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Es decir, que el que cree en Cristo ya se va para el cielo, a la ciudad celestial, a caminar por las calles de oro, al paraíso, a la vida eterna. Es decir, ya tenemos la vida eterna, allá, digamos que pero ya cuando la persona se va al cielo, al paraíso, podemos ir a ya está con la vida eterna, y podemos decir que va en función de esa vida eterna, el potencial de esa vida eterna, ¿ah? a la plenitud de la vida eterna a través de Cristo Jesús, porque todo es a través de Cristo. No es a través de nuestros méritos, sino que es a través de los méritos de Cristo, que Él fue y que pagó el precio en la cruz del Calvario. Bueno, entonces Dios nos manda a que tenemos que vivir en el Espíritu, ¿va? En el Espíritu Santo. Ahora, tomando en cuenta el 50% de la iglesia que aún está acá, tomando en cuenta que a uno ha sido el rapto, ¿verdad? El Señor quiere que la iglesia esté alerta, que los hermanos estén alerta, que los pastores estén alerta, ¿no? Que las congregaciones estén alertas y no se duerman, no se adormezcan, ¿no? No empiecen a actuar con el mundo, a pensar con el mundo, a obrar con el mundo, no. Nosotros tenemos nuestra guía, que es la palabra de Dios.
Y nosotros tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser políticamente correctos y cristianamente incorrectos, no. Si tú tienes que ser cristianamente incorrecto y cristianamente correcto y políticamente incorrecto, es mejor que seas cristianamente correcto y políticamente incorrecto. Porque si tú eres cristianamente correcto, te vas a ir para el cielo, ¿va? Pero si tú eres políticamente correcto y cristianamente incorrecto, no te vas a ir para el cielo. Así que si el que es políticamente correcto y cristianamente incorrecto, se va para el infierno. El que es políticamente correcto y cristianamente incorrecto, se va para el infierno. Porque más vale obedecer a Dios que a los hombres. Y a Dios no le importa qué tan bueno eras tú antes, lo que tú hacías antes, no. A Dios lo que le importa es cómo estás tú ahora, si tú lo buscas ahora, cómo lo estás sirviendo. Una nación que ha hecho muchas cosas para Dios en el pasado, eso quedó en el pasado. A Dios lo que le importa es lo que esa nación está haciendo ahora. Es por lo que está haciendo ahora. Y por lo que haga en el pasado, pero lo que está haciendo ahora es lo que determina qué decisión va a tomar de Dios con respecto a esa nación. Si esa nación antes era justa, hacía lo correcto, ¿verdad? Pero ahora es una nación injusta, que hace lo correcto, que es opresora, que persigue, que no tiene compasión. Eso es lo que Dios va a ver ahora, y es en base a lo que está haciendo ahora que Dios juzgará a esa nación, igual a las personas. Lo que a Dios le importa es cómo estás ahora. Eso es lo que le importa a Dios. ¿Cómo estás tú ahora? Ahora, viviendo en el Espíritu. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que todo aquel que no está en Cristo Jesús está bajo condenación. ¿Va? Ahora, pero agrega, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, sabemos que todo el inconverso, todo el que no tiene a Cristo, todo el que no busca a Dios, todo aquel que no tiene a Dios en su corazón y en su mente, él está perdido, ¿no? Por más buena que esa persona sea, si esa persona no quiere reconocer a Cristo, no se va a salvar, porque no es por obras. Las obras de los hombres son como un trapo de inmundicia. La justicia de los hombres es como un trapo de inmundicia. Así que el hombre por sí mismo no puede pagar. El hombre no se puede rescatar a sí mismo, ¿no?, de la condenación. El único que puede rescatar al hombre no es Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que es solamente a través de Cristo que la persona se puede salvar. Tus millones no te van a llevar al cielo. Tus millones no. Tus mansiones no te van a llevar al cielo. Bueno, cualquier cosa material, el único que te va a llevar al cielo es Cristo. Y tiene millones, esos millones tienen que venir. Así que esos millones tú los tienes que someter a Cristo. ¿Vale? Así que tú tienes que honrar a Dios con tus riquezas y con lo que tengas. No quiere decir que el que tú seas rico, no quiere decir que porque tú seas rico no te vas a ir al cielo. Si tú eres rico te puedes ir al cielo, pero primero tú tienes que poner a Cristo y honrar a Cristo con tus bienes. Tú tienes que honrarlo. Así que tú tienes que poner a Cristo y no tus bienes.
Porque eso es el problema que muchas personas, que ellos ponen primero sus bienes, ellos ponen primero sus cosas y después ponen a Cristo. Eso se llama idolatría. Todo lo que tú pones antes de Dios se llama idolatría. ¿Ah? Y Dios no tolera eso. Dios quiere ser primero en todo, en tu vida, en todo. Dice la palabra que Jehová está atento a los caminos del hombre. Jehová está atento a los caminos del hombre y no pierde de vista ninguno de sus pasos. Ahora, muchos hermanos, son hermanos dentro de la, cuando salen de la iglesia creen que Dios se quedó ahí. No, cuando tú sales de la iglesia, Dios está ahí. Cuando estás caminando por la calle, Dios está ahí. Cuando tú estás a un lugar, Dios está ahí. Él está mirando todo. Los ojos de Dios están en todo lugar. Cuando tú llegas a tu casa, antes de que tú llegues a tu casa, ahí ya está el Señor. Cuando tú vas a tu trabajo, antes de que tú vas a tu trabajo, ahí está el Señor. Y Él está mirando todo y está tomando registro de todo. Y Él ve mucho cómo las personas tratan a sus hijos. Y Él está tomando registro. Bueno, el que trata mal a un hijo de Dios, el problema no es de él con ese hijo, el problema es de esa persona con Dios. Porque dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Y recuérdate que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Verdad? Porque Dios protege a sus hijos. Y Él ama a sus hijos. Y Él ama a su pueblo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, aquí vemos que ya cuando habla de conforme a la carne, conforme, ya está hablando al pueblo de Dios. Ya está hablando a la iglesia. Entonces, tu hermano, tu hermana que está en la iglesia, tiene que esforzarse por andar conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu de Dios. No conforme a la carne. ¿Verdad? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿verdad? De vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Verdad? De la ley, del pecado y de la muerte. ¿Verdad? Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? ¿Por qué es que la humanidad está en esta condición ahora? Por el pecado. ¿Verdad? ¿Por qué es que entró ¿Por qué es que entró por qué es que hay enfermedades? ¿Por qué entró la enfermedad al mundo? ¿Por qué es que entró la corrupción al mundo? ¿Por qué es que pasa todo lo que pasa, todo lo malo por el pecado? Y está la ley del pecado. ¿Verdad? Entonces, está esa ley del pecado y de la muerte. ¿Verdad? Dice, Jesucristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Dónde nos libró Jesús de eso? Al ir a la cruz del Calvario. Él pagó por eso. Nos libró de la ley del pecado. Entonces, por medio de Cristo eso ya no tiene efecto sobre nosotros. En Cristo tenemos que redención y somos redimidos. Así que somos santos, somos partícipes, somos herederos, somos ciudadanos de la ciudad celestial. Tú eres un príncipe coheredero, hermano. Ya tus pecados pasados ya los perdonó el Señor en la cruz del Calvario. Ahora, todo lo que tú tienes que hacer es andar en el Espíritu. ¿Verdad? Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Eso está claro. Él condenó al pecado en la carne. ¿Va? Dice la palabra de Dios. ¿Va? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo nunca cometió pecado. Nunca, en ningún momento. Él jamás cometió pecado. Pero Él llevó en su cuerpo la culpa de nuestros pecados. Y por medio de eso que Él hizo en la cruz del Calvario es que nosotros tenemos acceso al Padre. Se rompió el telón. Se rompió el telón
que había en el templo. Bueno, se envió ese telón que había en el templo. Bueno, ese telón que había en el lugar santísimo se rompió, porque ese lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Es decir, pero cuando Cristo murió, Él abrió las puertas, Él abrió el camino para que nosotros pudiéramos llegar directamente al Padre, pudiéramos entrar al lugar santísimo. Cuando tú oras, cuando tú estás en el Espíritu, estás en la presencia misma de Dios, entras al lugar santísimo. Dice la palabra del Señor, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vuelvo a recalcar que tenemos que andar conforme al Espíritu, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios manda. Cuando tú sales, andas en la calle, ahí todo el mundo anda conforme a algo. Pues la mayoría de las personas andan conforme a la carne, andan conforme al mundo, pero nosotros tenemos que andar conforme al Espíritu. En otras palabras, nuestro mindset, nuestro pensar, nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro vivir diariamente tiene que ser conforme al Espíritu. ¿Ah? Si tiene que estar conforme, es conforme, andar conforme al Espíritu. Porque de acuerdo con el Espíritu, en comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Ah? Dice, porque dice la palabra del Señor, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Sí? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Sí? ¿En qué estás tú pensando? ¿Qué es lo que piensa tu mente? ¿Cuál es your mindset? Cuando tú tratas con tus hermanos, tratas con ellos de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo al Espíritu Santo de Dios, o de acuerdo a cómo tú piensas. Sí, de acuerdo a la carne. ¿Cómo trata a las personas? Si tú discriminas, andas conforme a la carne. Si tú eres xenófobo, andas conforme a la carne. Si tú tienes envidia, andas conforme a la carne. Si tú dices, yo prefiero a los hermanos que son de Puerto Rico que a los hermanos que son de Honduras, o prefiero a los hermanos que son dominicanos que a los hermanos que son de no sé, de otro país, estás conforme a la carne. Y el problema es que en el cielo en el cielo vamos a seguir mirando. Se va a mirar el puertorriqueño, el hermano puertorriqueño con el hermano dominicano y todo eso. El asunto es que allá, ya en el cielo, aquí, desde ahora ya no tenemos que empezar a ver nacionalidades, porque en el cielo ya no va a haber nacionalidades. Es la palabra que van a ver de todo tipo, lengua y nación. Pero ella no va a andar diciendo, tú eres dominicano o hermano dominicano. No, ya no. Ya todos vamos a ser de una sola nación, de un ciudadano de la ciudad celestial. O portero, tú eres portero. No. Ahí vamos a ser todos de una sola nación. Vamos a ser ciudadanos de la ciudad celestial. ¿Va? Entonces, tenemos que amarnos ahora. Amarnos en el espíritu. Porque tal vez no se puede amar en la carne porque hay muchos, no sé, pues, obstáculos también para amar en la carne o trabas o lo que sea. Pero si tú no amas en el espíritu, no te vas a salvar, hermano. No te engañes a ti mismo. Es decir, que los que andan en la carne piensan en la carne.
conforme a la carne. Tiene actitudes conforme a la carne. Y yo podría decir, no, que no hay eso. Sí, en la iglesia también hay hermanitos que andan conforme a la carne. Hay pastores que andan conforme a la carne. ¿Va? Es decir, que pone primero el sistema humano ante el sistema del espíritu. Tenemos que andar conforme al espíritu. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo. No. Dice la palabra del Señor. Dice, por los que dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Piensan. Mucha malicia, ¿no? Sospecha, ¿no? Piensan en las cosas de la carne. Discriminan. Piensan en las cosas de la carne. Es decir, que dentro de la iglesia puede haber hermanos que piensen en las cosas de la carne. ¿No es así? Porque aquí le está hablando a los hermanos. No le está hablando a los inconversos. Piensan en las cosas de la carne. Tu mindset, tu enfoque mental tiene que ser de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Dice, porque no andamos conforme al Espíritu, ¿va? Porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Le dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que los que somos del Espíritu Santo pensamos en las cosas del Espíritu Santo, buscamos las cosas del Espíritu Santo, vemos las cosas como lo ve el Espíritu Santo de Dios. Bueno. Así que tú, siendo del Espíritu, tienes que pensar en las cosas del Espíritu. Ahora estás en un cuerpo, ¿va? Entonces de vez en cuando la carne va a querer pensar como la carne, pero ahí es donde el Espíritu tiene que tomar control de la cosa de la carne. ¿Va? Porque hay una batalla entre la carne y el Espíritu. El viejo hombre, ¿no? Lo que tú eras antes. Tú eres una criatura nueva en Cristo, una criatura nueva en Dios, y estás creciendo en Dios, ¿va? A la estatura de Cristo, ¿va? Y te vas renovando como una nueva criatura, ¿va? Y andando en el Espíritu. Pero ese viejo hombre, esa vieja actitud van a querer florecer, pero tú tienes que someter eso ¿a quién? Al Espíritu. Tienes que someter eso a Cristo. Y por eso es importante que lea la palabra de Dios, que te aprenda la palabra de Dios, que te memorice la palabra de Dios. Así como te puedes memorizar las novelas, así como te puedes memorizar muchas otras cosas, ¿verdad? Tienes que memorizarte la palabra de Dios. Tienes que memorizarte la palabra de Dios y aprendértela. Porque es de esa manera como tú vas a vencer, no solamente a la carne, sino que vas a vencer al mismo diablo. Vas a vencer al mundo. ¿Cómo fue que Cristo venció al enemigo? Con la palabra. Cuando fue tentado, ¿va? Cuando el enemigo lo vino a tentar, él lo venció con la palabra. Como el enemigo le dijo, mira, si tú eres hijo de Dios, haz de que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso está escrito. Entonces es importante, hermano y hermana, que te memorice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Dice, porque los que son del Espíritu, dice, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si tu mente tiene que estar alineada a la mente de Cristo. Tu mente tiene que estar alineada al Espíritu Santo de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Eso se aplica a las personas en lo individual, eso se aplica a las comunidades, eso se aplica en todo término, ¿no? Dice, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quieres tener paz en tu corazón? ¿Quieres tener paz en todas las áreas de tu vida? ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener dirección? ¿Quieres tener consejo? ¿Quieres tener vida? Ocúpate de la cosa del Espíritu. Dice, por cuanto los designios de la carne son que enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, por ejemplo, si una persona no te agrada, bueno, Dios se va a llevar a su iglesia al cielo en el rapto, pero Él se va a llevar a aquellos que le están agradando a Él. Por ejemplo, tú en tu casa invitarías a alguien a comer a alguien que no te agrada. Dios, la casa de Dios, que es el cielo, que es el cielo donde Él mora, Él se va a vivir y va a vivir con Él ahí a los que le agradan, a los que están en comunión con Él, a los que lo buscan acá. En el rapto, Él se va a llevar a su iglesia, y allá, en la iglesia, va a ser las cenas de la boda del Cordero, se va a andar por las calles de oro, amén, mansiones, cosas que ojo no ha visto, ni oído, son las cosas que le esperan a todos aquellos que aman al Señor. Vamos a ver colores que nunca hemos visto, vamos a oír sonidos que nunca hemos oído. Es decir, porque dice la palabra del Señor, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por ejemplo, todo el mundo que no tiene a Cristo, el mundo anda conforme a la carne, el mundo está en enemistad contra Dios. Y las personas por sí mismas no se pueden, dice, no se pueden sujetar a la ley de Dios, y tampoco pueden. Ahora, yo bendigo al pueblo judío, ¿no? Yo bendigo mucho al pueblo judío, porque a través de ellos que Dios ha traído la salvación, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo es judío, Él es judío, ¿va? De origen judío, nació en Israel, ¿va? Pero cuando Él murió en la cruz de Calvario, Él murió aún por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no pudo guardar la ley. Ellos no pudieron guardar la ley, ¿va? Ellos, los sacrificios que hacían, todo eso era tipo de Cristo. Todo aquel que ganara un cordero y que pusiera las manos sobre él y se lo llevaba a un sacerdote. Entonces el sacerdote llevaba ese cordero. Entonces ese cordero que sacrificaban los judíos era tipo de Cristo. Pero los judíos por sí no podían guardar la ley, ni la pudieron guardar. Y Cristo, cuando vino a la cruz del Calvario, Él murió en la cruz del Calvario por el pueblo judío, pero no solamente por el pueblo de Israel, sino que por todo el mundo. En la cruz del Calvario murió por Israel y por todo el mundo. Ahora nosotros, la iglesia de Cristo, somos el pueblo de Israel espiritual, la iglesia. Y somos partícipes de todas las bendiciones que están en la palabra de Dios. Somos a través de Cristo, tenemos acceso a todas esas bendiciones. ¿No? Porque Cristo ya pagó por el precio. Ya pagó por el precio. Y por tanto, en Cristo
somos benditos. La iglesia de Dios es bendita. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta, hermanas? Que para poder irte en el rapto, tiene que estar agradando a Dios. ¿Va? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que si cuando Cristo venga en el día del rapto, tú estás andando según la carne, te vas a quedar. Porque esto es un mensaje para la iglesia. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí hace una observación. Mas vosotros no vivís según la carne. Entonces, hermanos, aquí Dios nos está mandando a vivir según el Espíritu. Y nos manda a vivir según el Espíritu las 24 horas. Así que el Espíritu tiene que tener la prioridad. Es cuando tú pones un computador, ¿no? El computador muchas veces te pregunta cuál aplicación quiere que sea tu prioridad, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres trabajar con Google o tú quieres trabajar con alguna otra aplicación, Microsoft, entonces te dice, MC te dice cuál aplicación quiere que sea tu prioridad. Cuando tú vas a hacer tu búsqueda, ¿no? Entonces, esa aplicación es la que se pone. Entonces, tú tienes que decir qué es lo que va a ser tu prioridad. Dios manda que tu prioridad sea el Espíritu Santo de Dios. Es decir, Él es el que debe ser prioridad en tu vida. Entonces, siendo el Espíritu Santo de prioridad en tu vida, Él te va a ayudar a vivir una vida santa. Te va a ayudar a tratar con los asuntos de la carne, te va a ayudar, te va a aconsejar. Pero Él tiene que ser una prioridad en tu vida, es decir, andar en el Espíritu. Si tú andas en el Espíritu, no vas a andar conforme a la carne. Y tú andas en el Espíritu, vas a estar bien delante de Dios. ¿No? Dice, y si alguno no tiene el Espíritu, dice, y si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Dios. Punto y aparte, aquí se lo dice, si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, no eres de Dios. ¿Va? Por eso, hermano, es importante cuidarte de Él, buscarlo, acercarte. Es importante. Esa es la prioridad siempre en tu vida. Dice la palabra de Dios, pero si Cristo está en vosotros, ¿va? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que se levantó de los muertos a Jesús, mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermano, dice, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne? Las obras de la carne son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, ¿verdad? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Dice, os amonesto, acerca de las cuales os amonesto, dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. ¿Va? Dice la palabra es que los que practican tales cosas, que no heredarán el reino de Dios. ¿Va? Está el adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, ¿no? Eso podemos decir que son los pecados sexuales, ¿no? Le dice la idolatría. ¿Va? Hermanos y hermanas, Dios manda a que su pueblo se aparte de toda idolatría, no importa lo que sea. Tiene que hacer a un lado todo aquello que se quiera poner antes de Dios. Todo aquello que en tu vida esté tomando el lugar de Dios es idolatría. Dios tiene que ser el primero en tu vida, en todas las áreas. ¿Tá? Y el altar que debe haber en tu vida debe ser un altar para Dios. El altar que debe haber en tu corazón es un altar para Dios. El altar que debe haber en tu casa es un altar para Dios. Debe ser un altar para Dios. ¿Va? En otras palabras, no debe haber nada que no honre a Dios. ¿Va? La palabra de Dios debe ser lo primordial en tu hogar y en tu vida. Lo primordial en tu vida. Tú no debes de idolatrar tu trabajo. Tú no debes de idolatrar nada material. Él tiene que ser lo primero en tu vida. Habla de hechicerías. Hechicerías, eso tiene que ver con el ocultismo. Con el ocultismo. Con la brujería. Esas son obras de la carne. Entonces, ningún hermano tiene que estar lidiando con estas cosas. Pero yo puedo asegurar que todavía hay hermanos y hermanas que van a consultar con esas personas. Y es algo que a Dios le incomoda mucho. Es algo que a Dios lo enoja. Si esas personas vienen y se arrepienten, Dios los perdona. Pero Dios no quiere que los cristianos estén jugando con esas cosas. Dios no quiere que el cristiano esté jugando con el enemigo, porque esas son cosas del enemigo. ¿Va? Y los que antes practicaban estas cosas, ya no deben practicarlas, porque hay muchos brujos que se han convertido al Señor. Pero ya que se convierten al Señor, Dios los ha librado de la fuerza del maligno. Ya no tienen que estar tratando con esas cosas. ¿Va? Habla la palabra de contiendas. Dice enemistades, pleitos, ¿no? Celos, iras, contiendas, ¿va? Disensiones, herejías, envidias. Dice la palabra de Dios, ¿va? Dice la palabra de Dios que cualquiera, bueno, eso lo voy a buscar. En el Mateo 5, 21, 24. ¿Eh? Está en el libro de Mateo 5, 21, 24. Dice la palabra de Dios. El libro de Mateo 5, 21, 24. Dice lo siguiente. Oísteis que fue dicho a los antiguos, dice, no matarás,
y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que en el Antiguo Testamento decía eso, ¿va? Que la persona, dice, la palabra decía que la persona no tenía que, dice, no matará, dice, ¿no? En el libro del Antiguo Testamento. Pues yo dice, oíste que fue dicho a lo antiguo no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Así que, de acuerdo a la palabra de Dios, solamente con el hecho de que tú ya odies, ya cometiste ese delito. Con que tú odies a tu hermano, ya en tu corazón delante de Dios tú ya pecaste. Delante de Dios tú ya pecaste. Delante de Dios tú no has llegado al acto mismo del homicidio, pero delante de Dios tú ya cometiste un pecado que es tal y como si fuera eso. Porque en tu corazón tú ya albergaste ese mal pensamiento, y ese pensamiento conduce a eso. Porque ese pensamiento es que conduce a eso. Entonces, delante de Dios dice que si la persona tiene ese sentimiento en su corazón, si la persona no ha cometido, la persona tiene ese sentimiento en su corazón de odio, la palabra dice que esa persona tiene que arrepentirse, si no es que estar en riesgo de irse al infierno. ¿Ah? Está en riesgo de irse al infierno. ¿Ah? Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ah? Entonces, y que cualquiera que insultare a su prójimo, solamente con insultare, también está en riesgo de juicio. Y eso no se aplica, eso no solamente se aplica a las personas, se aplica también, lo puedo ver en macroescala, ¿verdad? Podemos ver en macroescala, de acuerdo a los eufemismos que utilizan los sistemas políticos, ¿no?, a nivel mundial, que dehumanizan a otros seres humanos. Eso ya es un pecado delante de Dios. De humanizar a otro ser humano es un pecado delante de Dios. Y eso ya es un castigo de infierno. Así que la persona, si Dios es un mente a la persona, esa persona se va al infierno. Eso dice la palabra de Dios. Esas son obras de la carne. Esas son las obras de la carne. Y toda persona que estando, así que, porque hay personas que están totalmente libradas de todas estas cosas, ¿no? Hay personas que Dios la libra inmediatamente, hay personas que Dios va tratando con ellos paulatinamente, ¿verdad? Pero por eso es importante la llenura del Espíritu, porque el Espíritu Santo va sacando la basura de tu vida, la basura de tu mente, la basura que tú tenías de muchos años. Él va limpiando. El Espíritu Santo limpia tu vida. Y Él quiere prepararte para cuando sea el día del rapto, que no tengas ni una sola mancha. ¿Y qué es lo que limpia tu vida? ¿Qué es lo que limpia tu ser? Cristo. Cristo. Y si tú no te dejas limpiar por Cristo, como el caso de Pedro, que no quería que el Señor le lavara los pies, tú no puedes tener parte en el reino de Dios. Tú tienes que dejarte limpiar por Cristo, que limpie tu corazón, limpie tu mente, limpie tu ser. Y para eso tú tienes que arrepentirte. Dar un giro de 360 grados, no de 180. Que hay hermanos que dan un giro de 180. Hay hermanos que dan un giro de 90 grados. Hay hermanos que dan un giro de 10 grados nomás. No. Yo no quiero un giro de 10 grados. Yo no quiero un giro de 90 grados. Dios quiere un giro de
un giro total. Un giro total. Que tú le des la espalda al mundo, la espalda y que lo busques a Él. Cristo lo dejó todo por ti. Vino a la cruz del Calvario por ti. Y así como Él lo dejó todo por ti, también quiere que tú lo dejes todo por Él. Que cambies, que le busques, que te acerques a Él, que te llene de su Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice el Señor en su hermosa y bella palabra. Amo la palabra del Señor. Yo amo la palabra del Señor. Yo sé que el Señor me ama a mí, el Señor me ama a mí en una manera que yo no me puedo imaginar, ¿no? Pero no solamente a mí, el Señor nos ama a todos. Y el Señor nos ama a todos más de lo que nosotros nos podemos imaginar. El Señor nos ama a todos más de lo que nosotros nos podemos imaginar. El asunto de que hay muchos hermanos que le dan prioridad a las cosas de la carne y no a las cosas de Dios, porque quieren andar en la carne. ¿Va? Y le da más importancia a las cosas de la carne, le da más importancia a las cosas del mundo. Pero nosotros como cristianos, tenemos que darle más importancia a las cosas de Dios, tenemos que darle más importancia al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Hay hermanos que no quieren tratar con las cosas del Espíritu por temor. No, Cristo no nos ha dado un espíritu de temor, sino que un espíritu de amor, poder y de dominio propio. El Espíritu Santo, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si tú te acercas y andas en el Espíritu, vas a tener libertad. Libertad porque tú andas en Dios, con esa paz y tranquilidad. Vas a tener vida y vas a tener paz. Lo importante es que Dios, el Espíritu Santo, sea tu prioridad. Eso tiene que ser tu prioridad. Eso es lo que Dios nos quiere entender, que tenemos que hacerlo a Él nuestra prioridad. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios. Ahora, dice, ahora, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz. Amor. El amor de Dios, ¿no? Amar. Creo que el nivel más alto es el amor de Dios, ¿no? El amor ágape. Tenemos que amar. Ese amor sublime, ese amor abarca todo. Abarca todo. ¿No? Ese es un amor que fluye, el amor de Dios. El amor de Dios hacia nosotros, de nosotros hacia Dios, y ese amor se expande, ¿no? El amor. Es un fruto del Espíritu. Así que cuando tú te inmerses en Dios, cuando tú estableces relación con el Espíritu Santo, con Cristo Jesús, tienes ese amor de Dios, ¿no? Es un fruto. Porque los otros son obras, las obras de la carne es lo que es la carne. Pero en este caso no es una obra tuya, sino que es un fruto del Espíritu, algo que fluye en ti, en tu vida. Tú tienes que estar en comunión y entonces conforme tú vas creciendo en el Señor y conforme tu relación con el Señor
es más cercana, ese fruto se va mostrando. ¿Ah? Está el amor. ¿Ah? Así que tú sabes cuando hay amor. El amor se siente. Tú percibes cuando hay amor. Y tú percibes cuando no hay amor. El rechazo no es amor. ¿Verdad? La discriminación no es amor. ¿Verdad? El tener de menos no es amor. ¿Verdad? El amor es el amor sana, el amor protege, el amor cuida, ¿no? El amor edifica. Eso, el amor edifica. Dice gozo. El gozo del Espíritu Santo es un gozo que está siempre ahí, no importa las circunstancias, porque es un gozo sobrenatural. El gozo de Dios. Hay una traducción que dice alegría. El cristiano siempre tiene esa alegría, la alegría del Espíritu de Dios en su vida. El Espíritu de Dios, la alegría. Paz. ¿Ah? Sí, la paz de Dios. Esa paz que está en tu mente, esa paz que está en tu espíritu, esa paz que está en tu corazón. Esa paz, entonces mira, cuando tú sabes cuando hay un cristiano, porque ese cristiano irradia paz. Los hijos de Dios irradian paz porque la paz está en ellos. Por eso cuando un cristiano llega a tu casa, es una bendición que esté llegando a tu casa. Pero cuando ese cristiano llega a tu casa, llega la bendición. Cuando ese cristiano llega a tu casa, llega paz. Por eso Dios dice, cuando llegues a una casa, desearle la paz en ese lugar. Entonces, por eso es importante que tratéis bien a los hijos de Dios, a los siervos de Dios. Hay que tratarlos bien. Porque también dice el Señor que si no los trataren bien, cuando salí de ahí, dice que vuestra paz volverá a vosotros. Donde está un hijo de Dios hay paz. Y hay que tratar bien a los hijos de Dios. Porque cuando tú estás tratando a un hijo, estás tratando con Dios mismo. Porque Dios mora en sus hijos. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dios dice, yo honro a los que me honran. Dice la palabra del Señor. También dice paciencia. Es un fruto del Espíritu Santo. La paciencia. Ser paciente. Saber esperar. La paciencia tiene que saber esperar. Hay personas que les toma tiempo llegar a los caminos de Dios. Muchas veces Dios está lo que se llama el kairos de Dios. En el kairos de Dios, en el tiempo determinado de Dios, esa persona es salva. En el tiempo determinado de Dios. Así que muchas veces nosotros le damos la palabra, pero Dios, todo lo demás depende de Dios. ¿Verdad? Todo lo demás depende de Dios. Y nosotros podemos hablar con paciencia. Y esas personas, cuando esas personas escuchan a Dios, cuando esas personas hablan a su corazón a Dios, se salvan. Se salvan, ¿no? Hay personas que no hablan a su corazón, que endurecen su corazón. ¿Va? Pero nosotros tenemos que ser pacientes. ¿Va? Tener que ser pacientes y hablar la palabra de Dios a los inconversos. Nosotros sembramos la semilla de la palabra de Dios. ¿No? Pero Dios respeta mucho el libre albedrío de las personas. Dios respeta el albedrío. Dios trata con ellos, pero respeta el albedrío. Y el que se quiere salvar, se va a salvar. Pero el que no se quiere salvar, no se va a salvar. Porque Dios respeta el albedrío, el libre albedrío de las personas. Pero tenemos que tener paciencia también en esperar en Dios cuando queremos hacer cosas, tenemos proyectos, estamos esperando cosas, tenemos que tener paciencia. Y en nuestra vida diaria, paciencia. La paciencia es una virtud. Y mientras Cristo viene, mientras Cristo viene, aquí en la tierra tenemos que tener paciencia para mientras Él viene. ¿Verdad? No estar en ansiedad,
no estar agitados, no estar estresados, ahora, de tener paciencia. Cristo viene, hay que tener paciencia. El pueblo de Dios tiene que tener paciencia. Pero hay que estar preparados. No hay que dormirse. No hay que adormecerse. Hay que estar alertas. El otro fruto, el otro, también está la bondad. Sí, dice la benignidad. La benignidad. Entonces, la benignidad, otra versión dice amabilidad. El cristiano tiene que ser amable, pero tiene que ser amable de corazón. Bueno, el fruto es un fruto del Espíritu. Si tú tienes ese fruto del Espíritu, vas a ser amable de dentro. Te va a ser natural, una amabilidad natural. No es una amabilidad fingida, sino que tú sabes que es una amabilidad genuina. Ser genuinos, amable. Tener amabilidad, ser benigno, ser bueno, benigno. Bondad. Así que es raro encontrar un hermano que anda amargado, puede ser que tenga el Espíritu, ¿no? La amargura no es un fruto del Espíritu, ¿no? Es un fruto de la carne. Nosotros tenemos que procurar los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. La bondad. La bondad. ¿No? Amabilidad, benignidad, ¿no? Bondad, ser bueno, ¿no? Fe, tener fe es un fruto del Espíritu también, tener fe. ¿No? Fe, ¿no? En que todo siempre va a salir bien. Fe en que las cosas, en que Dios va a responder. Fe en que lo que pidamos a Dios, Él nos lo va a dar. ¿No? Tener fe. ¿No? Es la sustancia de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Esa es la fe. Y la fe que es un fruto del Espíritu, se tiene que manifestar diariamente en nuestra vida. Fe. Fe, creer que lo imposible se puede hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Templanza. La templanza es el dominio propio. Saberse dominar. Y muchas veces el enemigo trata de sacarte de tus quicios, pero si tienes el fruto del Espíritu, te vas a poder dominar. Esos son los frutos del Espíritu. Y tú andas con los frutos del Espíritu, hermano, tú no tienes por qué preocuparte. Tu pasaporte celestial está intacto. Porque andas en el Espíritu. Cuando tú andas en el Espíritu, esto es lo que se manifiesta en ti. Y cuando andas en la carne, se manifiestan las otras cosas. Lo que mencioné anteriormente. ¿No? Dice la palabra de Dios. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, dice, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve,
hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que tú no, mira, ¿sabes lo que es gemir? O sea, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, por eso es importante que cuando tú estás pasando por una situación, tú no estás solo, hermano. Tú no estás solo, hermano. Ahí está Dios. Ahí está el Espíritu Santo intercediendo. ¿Vale? Está intercediendo para que tú salgas victorioso, para que todo salga bien, para que tú seas sanado de esa enfermedad, para que tú seas libre, para que haya libertad en todas las áreas de tu vida, para que tú seas libre de ese problema. Dice la palabra de Dios. Intercede con gemidos sin decirles, mas el que estudia los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Tal vez tú te hincas a orar y tal vez tu oración no es de acuerdo a como debería ser. El Espíritu Santo hace una edición de tu oración. Él edita tu oración y la presenta al Padre. A veces tú llegas y estás cansado y te quedas, ¿no? Tal vez dormidito por ahí, cuando estás orando. El Espíritu Santo viene y él edita la situación, Él edita, ¿no? Tus sentimientos, cómo te sientes. Él edita, Él intercede por ti delante del Padre. Hay momentos que te vas a en la vida en que tú estás cansado y te pones ahora y te quedas dormido porque tal vez el Señor te está arrullando ahí para que tú te fortalezcas. Tal vez tu cuerpo necesita eso. Tal vez tiene mucha tensión, estaba muy estresado. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede. Dios nos ama. El Espíritu Santo nos ama. Cristo nos ama. Dios no quiere que te pierdas, hermano. Dios no quiere que te pierdas, hermano. Tú inconverso que tal vez estás mirando, Dios no quiere que te pierdas. Dios te ama. Dios verdaderamente te ama. Y el Señor te ama más de lo que te puedas imaginar. Tú no puedes imaginarte, tú no puedes ver la magnitud del amor de Dios, pero Dios te ama más de lo que tú te puedas imaginar. Ahora, dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a eso también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los justificó, a esos también glorificó. Entonces, nos ha justificado, ¿no? Y somos partícipes. Somos partícipes, amén. Somos partícipes de la gloria del Señor, porque dice que y también glorificó. Dice también la palabra de Dios, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Ah? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, el que también intercede por nosotros. Así que el Espíritu Santo intercede, ¿no?, con gemidos indecibles. Y nuestro Señor Jesucristo también intercede por nosotros, ¿no? Y aunque el enemigo quiera acusar, tenemos un abogado para con Dios el Padre, ¿no? Porque tenemos aquí en la tierra, estamos en una lucha, ¿no?, en una lucha contra la fuerza de las tinieblas. La iglesia tiene una lucha contra la fuerza de las tinieblas, ¿no? Y el enemigo, ¿no?, como un fiscal, él trata, ¿no?, de levantar cargos contra la iglesia en el cielo. Pero ¿quién es el que defiende a la iglesia? ¿Quién es el que defiende a su pueblo? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado y defensor. Y Él aboga por su iglesia y intercede por su iglesia. Y intercede por cada uno de los hermanos. Dice la palabra del Señor. Dice, ya Cristo nos libró de toda condenación. Somos libres por su sangre, ¿va? Dice, ¿quién se le condenará? Cristo es el que murió, ¿va?, más aún él, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, ninguna de estas cosas que pasen nos pueden separar del amor de Cristo, ¿va? Ahora dice la palabra de Dios, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, la palabra de Dios aquí en Romanos 8 nos habla de andar en el Espíritu. Entonces, nosotros andando en el Espíritu vamos a andar en Cristo. Entonces, Cristo, quien es nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Libertador y nuestro Señor, ¿va?, es nuestro abogado defensor, ¿va? Y Dios nos ama, Cristo nos ama, Dios el Padre nos ama, Dios el Hijo nos ama, Dios el Espíritu Santo nos ama, ¿va?, nos ama. Y no hay nada, absolutamente nada que nos pueda separar de Él. Estamos en la mano de Dios, no hay nada que nos pueda separar de la mano de Dios. Pero hay una cosa, hermano, que Dios no te va a soltar, pero Dios respeta el libre albedrío. Y tú te quieres soltar, Dios no te va a restringir.
Porque Dios no es un tirano. Dios no es autoritario. Dios es amor. Él te ama. Pero Él respeta tu voluntad. Nada te puede separar del amor de Él si tú te mantienes en el Espíritu. Pero pero tú por tu propia cuenta te puedes separar de Él. Te puedes alejar de Él. Pero no porque tú te alejes de Él, Dios te va a dejar de mal. No, Dios no te va a dejar de mal. Pero el problema es que no le vas a estar agradando. En otras palabras, cuando sea el día del rapto, los hermanos que estén acá, que no estén obrando de acuerdo a Dios, que no anden en el Espíritu, sino que anden en la carne, se van a quedar. Pero no se van a quedar porque Dios no los ama. Dios igual los ama. Dios los va a seguir amando. Se van a quedar porque no andaban en el Espíritu de Dios. Porque no andaban conforme al Espíritu de Dios. Por eso se van a quedar. Pero no se van a quedar porque no se va, pero ellos no se van a quedar porque Dios quisiera que se quedaran. Dios los ama. Dios los ama. Y aún, y el amor de Dios es tan grande que aún durante la gran tribulación las personas van a tener otra oportunidad para salvarse. No más que van a tener que ser mártires o martires. ¿Va? Pero ahora, aquí la palabra de Dios dice que no hay nada que nos pueda separar, ni lo alto, ni lo profundo. Si tú te mantienes firme en la palabra de Dios, si tú te mantienes firme en obediencia, andando en el Espíritu de Dios, no habrá nada que te pueda separar. Tienes garantizada tu salvación. Tienes garantizado, ¿va?, el cielo, el paraíso. Por eso, hermanos y hermanas, es importante que tomemos esto muy en serio, ¿no? Porque Dios nos toma en serio. Entonces nosotros también tenemos que tomar lo que Dios nos dice en serio. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 12. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente, del 12, a ver, 12 en adelante. Dice, por lo demás, del 10 en adelante, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Te dice, estad pues firmes, ceñidos con vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados con los pies del apóstol del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por mí, a fin de que, bueno, aquí habla él, lo dice, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar y a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, con el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bueno, aquí Pablo, parece que Pablo cuando escribió esa carta estaba siendo detenido, ¿no?, por el Imperio Romano, porque el Imperio Romano sabemos que persiguió a la iglesia, ¿no?, en aquellos tiempos. Bueno, aquí dice la palabra es porque no tenemos guerra contra sangre ni carne. No tenemos guerra contra sangre y carne. Tenemos guerra contra, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero dice contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así que el sistema de las tinieblas está muy bien organizado. Después del ejército de Dios, el ejército que está muy bien organizado es el ejército de las tinieblas. Dice la palabra de Dios que nosotros somos mayoría y hay una mayoría de 3 sobre 1, ¿verdad? 3 por 1, así que la mayoría de los ángeles de Dios son más que los ángeles de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, dice la palabra es que tenemos guerra contra principados y contra potestades, ¿verdad? Son principados y son potestades, que van, ahí va el rango, está el principado, está la potestad, ¿no? Están los gobernadores, están las huestes espirituales de maldad. Entonces, estas huestes espirituales de maldad son como los rasos, ¿no? Los que andan haciendo barbaridad, pero ellos están sujetos a otros. Entonces, así es como va la cosa, por rango. Entonces, en las regiones celestes, ¿verdad? Las regiones celestes son es la región entre la tierra y el cielo, ¿no? Entonces, la región celeste abarca lo que viene siendo el espacio, ¿no?, y el área atmosférica, ¿no? Dice la palabra es que el enemigo, la palabra es que lo llama el príncipe de la potestad del aire, ¿va? Entonces, las potestades y los principados y las maldades, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo rápido. Por ejemplo, sabemos de que existe lo que se llama el narcotráfico y existe otro tipo de flagelo, ¿no? O, entonces, está lo que se llama, hay principado detrás de eso. Hay principados, hay potestades y hay huestes espirituales de maldad. Entonces, hay cosas con las que el hombre humano, no, aunque el hombre humano trate de pelear contra ciertas cosas, humanamente no puede, porque detrás de eso hay otras entidades, ¿no? Hay lugares donde está esa potestad, donde está ese principado, y que el hombre puede usar lo que quiera para pelear contra eso, pero no va a poder lograr mucho, porque esas son batallas espirituales, ¿no? Son batallas que la iglesia es la que tiene que ganar, son batallas que la iglesia es la que tiene que pelear, y esas batallas se pelean de rodillas, ¿no? Entonces, hay potestades y principados de todo tipo de todo tipo de maldad. Hay potestades y principados de homosexualismo, donde hay regiones donde eso se manifiesta, ¿no? Principados y potestades de eso, ¿no? Hay principados y potestades de, de, um, de violencia. Hay principados y potestades de eso, ¿no? Entonces,
son regiones, que son huestes espirituales, son gobernadores, son gobernadores, potestades y principados. Y son cosas y eso es nomás el apunte del aire, porque hay muchas cosas más que tomaría mucho tiempo explicarlo, pero es solamente la punta del iceberg. Y contra esas cosas, el ser humano no puede luchar humanamente. El hombre no puede pelear contra lo que no ve. La única manera como todo eso se puede dominar es con el poder de Cristo, con la autoridad de Cristo. Porque, ¿qué viene siendo la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo, pero para Cristo, para que ese cuerpo, inclusive en el Señor Jesucristo, cuando la gente no creía en Él, Él no hacía milagros ahí. Pero para que ese cuerpo espiritual de Cristo es un cuerpo que representa el reino de Cristo, que es el cuerpo, podemos decir, es el representativo del reino de Dios. ¿Va? Y si las personas creen, se pueden hacer milagros, se pueden hacer señales, pero las personas tienen que creer. Si las personas creen en lo que la iglesia de Cristo puede hacer, están creyendo en lo que la cabeza de Cristo puede hacer, en lo que la cabeza de la iglesia, que es Cristo, puede hacer. ¿Verdad? Como la mujer que fue sana del flujo de sangre. ¿Verdad? Ella nomás tocó el manto del Señor y fue sana. El manto es el cuerpo de Cristo. Si te acercas a la iglesia, si te acercas al pueblo de Dios, si tú vas con fe, con un corazón humillado, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Porque Dios es un Dios de milagros, Él es un Dios de prodigios y Él es un Dios de señales. Entonces, estos principados y estas potestades son muy diversas, ¿no? Pero dice la palabra de Dios, el Señor le dijo a su pueblo, a su iglesia, le ha dicho: he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Por medio de Cristo somos más que vencedores. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo a Cristo todo aquello que se levante en contra del nombre de Dios. Hay principados de idolatría, ¿no? Hay potestades y principados de ateísmo, ¿no? Hay principados y potestades de maldad, ¿no? Inclusive podría decir que hay principados de racismo, de discriminación, porque hay lugares donde hay mucha discriminación y hay mucho racismo, a tal manera que hay algo detrás de eso. Hay lugares donde no es normal eso. Dice la palabra de Dios que los humildes tendrán la tierra por heredad. No los soberbios, no los altaneros, no los fanfarrones, ¿va? No los opresores, no los que persiguen. No, ellos no van a tener la tierra por heredad. En el nuevo mundo, la nueva creación de Dios, todas las naciones que ahora tienen tremendos ejércitos, tremendas milicias, no van a heredar el reino de Dios.
¿verdad? Además que entonces todo el mundo se va a unir todos los ejércitos del mundo se van a unir contra Cristo en la gran batalla de Armagedón. Así que no van a, todos esos ejércitos van a ser destruidos. Y las naciones actuales no, con todo su poderío, no van a heredar el reino de Dios, porque los justos tendrán la tierra por heredad y los mansos, ¿no? Los mansos tendrán la tierra por heredad. Y en ese conocer el reino de Cristo, va a ser totalmente diferente a lo que hay ahora, totalmente diferente. No va a ser más de lo mismo, no. No va a ser más de lo mismo, porque la persona viene de un lugar viendo la persecución y llega a otra parte, sigue siendo perseguido. No, eso no va a ser igual. No. No va a ser 1.000.000, podemos decir, eternidad de veces mejor que Estados Unidos o cualquier otra nación. Así que no se puede comparar lo que hay ahora con lo que va a haber en el reino de Dios, porque va más allá quizás de lo que el hombre se puede imaginar. Pero ahí no va a haber opresión, no va a haber persecución, no va a haber deportación, ¿no? El reino de Dios es mucho mejor, será mucho mejor. El reino milenial de Cristo. No va a ser más de lo mismo, no hermanos, no hermanas, no va a ser más de lo mismo, no amigos, no va a ser más de lo mismo. Por eso yo te insto a que ahora tú le entregues tu corazón a Cristo. Búscalo, pídele perdón, arrepiente de tus pecados. Dile: Señor, me arrepiento de mis pecados, doy un giro de 360, toma control de mi vida y ayúdame en mi andar aquí en la tierra. Ayúdame a andar conforme a tu palabra. Ayúdame a andar conforme tú quieres, como tú quieres que yo ande. Y hazme partícipe de las bendiciones de Abraham, de las bendiciones de la Israel espiritual, de las bendiciones de tu pueblo. Yo sé que tú estás conmigo, hermano y hermana. Yo te insto a que llenes tu vasija. Llena tu vasija cada día. Que el Señor llene tu vasija con aceite. Y cada día tú vayas conformándote de acuerdo a la imagen de Cristo. Y que el Espíritu Santo sea tu amigo, tu consejero. Y que te sientas en comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo las 24 horas de la vida. Y si cometes algún error, hermano, hermana, todo lo que se tiene que hacer es pedirle perdón a Dios y ya. ¿Tienes? Y cosas del pasado, porque a veces el enemigo va a querer hacerte ser culpable. Eso ya pasó. Cristo ya te perdonó. Cristo, eso ya pasó. Ya que eso ya pasó. Ya estás perdonado. Tú tienes que mirar hacia adelante y andar en el Espíritu. Lo importante es que la prioridad sea andar en el Espíritu. Si tú andas en el Espíritu, si tú haces eso tu prioridad, no tienes por qué preocuparte. Tienes vida y tienes paz. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Que la paz de Dios sea con ustedes. Antes de eso, quisiera hacer una pequeña oración por algún hermano o hermana que le duele la cabeza en estos momentos. Algún hermano que tenga migraña. Señor, en este momento, yo reprendo todo dolor de cabeza. Reprendo toda migraña en tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Yo declaro esa hermana sana, ese hermano sana, esa hermana
Sana ese hermano sano. Este niño lo declaro sano. Esa niña yo le declaro sana. En tu nombre, Jesús. Porque tú eres el que sana, Señor. Tú eres el que toca ese cuerpo, Jesús. Nosotros tenemos fe y tú haces la obra, Señor. Tú haces la obra. Alabado sea tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesucristo. En tu nombre. Declaro que ese hermano, esa hermana está libre de ese dolor de cabeza. En tu nombre. Amén, amén, amén. Yo le bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes. La bendición de Dios.